Buenos días, mi nombre es Alejandro y junto a mi grupo de trabajo le vamos a hablar acerca de la introducción a la micología médica. Sin embargo, es importante destacar la microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos. Se encarga del análisis, la descripción, también su forma de vida y el funcionamiento. A nivel patológico, los microorganismos patológicos también se estudian en la micología y esto más que nada se evalúa o se analiza la forma de infección y el mecanismo de la eliminación del mismo, ¿sí? Ahora hablemos un poco acerca de la micología médica. La micología es la ciencia que estudia el hongo en sí y se interrelaciona con todas las especialidades médicas. Bueno, teniendo en cuenta que se han descrito unas 80.000 especies de hongos. Menos de 400 de ellos poseen importancia médica y solo menos de 50 equivalen al 90% de micosis en el cuerpo humano y en otros animales también. Unos también son beneficiosos para nosotros. Hay unos que que contribuyen a la degradación y reciclado de materia orgánica. Otras también que contribuyen a la elaboración de comidas y bebidas como los panes, la cerveza, los quesos, y también hay otros que aportan metabolitos bioactivos y que son importantes para la medicina, como los antibióticos, en el caso de la penicilina, y también como los inmunodepresores, como la ciclosporina. Bueno, ahora hablemos acerca de los hongos más detallados. Los hongos son organismos eucariotas, quiere decir que tiene un núcleo definido, tiene retículo endoplasmático, mitocondrias, pared celular, y bueno, hace parte también del reino fungi, que es uno de los 5 niveles de organización de los seres vivos. Ellos pueden ser aerobios obligados o facultativos, y nos dice que son quimiótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que son secretores de enzimas. Ellos van a, van a degradar ciertas sustancias, ciertos sustratos orgánicos en nutrientes solubles que van a absorber mediante un transporte pasivo o van a ingresar a la célula por un transporte activo. Ok, ya ahora hablemos de los niveles de organización de los seres vivos. Esta teoría es una de las más acertadas y la más duradera que estuvo descrita por Whittaker en 1959. Y bueno, él habla que la organización de los seres vivos va a depender de los 5 reinos que son los reinos Monera, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. En el reino Monera tenemos los organismos procariontes. En los protistas tenemos los eucariontes unicelulares, que se les puede llamar los antiguos protozoos, las algas y hongos. Tenemos el reino fungi, que hablamos de los hongos pluricelulares, donde se desgajan los vegetales. Y tenemos también el reino vegetal, que bueno, acá hasta ahora se incluyen los que hasta ahora llamamos vegetales pluricelulares, con excepción de los hongos. Y por último tenemos el reino animal, que son los animales pluricelulares, incluso nosotros como seres humanos. Ok, seguimos con el reino fungi. Voy a mencionar algunas características de este reino, que hace parte de los niveles de organización de los seres vivos. Como primer característica tenemos que carecen de movilidad. Al igual que las plantas, los hongos se mantienen en un mismo lugar desde el inicio de su vida hasta el final de su vida. No tienen movilidad alguna. Ellos crecen en suelos, en superficies, en troncos, incluso en la materia orgánica descompuesta. Por esta razón, no se va a mover del sitio donde está, sino su nutrición va a ser en el mismo lugar de donde está hasta morir. La segunda característica que tenemos es que poseen pared celular. Como es un organismo eucarionte, va a poseer un núcleo definido y por lo tanto una pared celular. En este caso es rígida, similar a la vegetal. Lo único es que la célula vegetal está compuesta por
celulosa, mientras que en este caso está compuesto por quitina, que es la misma sustancia que está, la misma sustancia que está compuesto el exoesqueleto de los insectos. Como tercer punto tenemos que crecen como hifas. Los hongos crecen como hifas, son estructuras cilíndricas, alargadas y uniformes que crecen de unos micrómetros a unos varios centímetros. Y bueno, ellos también pueden tener unas ramificaciones o bifurcaciones que van a hacer que, con bifurcaciones, ramificaciones, y bueno, ellos van a producir una especie de masa enmarañada o red en forma de tejido que se puede llamar micelio. Como cuarta característica tenemos que absorben alimentos del ambiente. Los hongos no ingieren alimentos y no los digieren como los animales. Sin embargo, a diferencia de los animales, ellos infiltran una fuente alimenticia del ambiente y secretan enzimas digestivas. La digestión del hongo está fuera del cuerpo cuando moléculas complejas degradan elementos más pequeños y bueno, ellos se alimentan de la absorción de alimentos ya predegradados en su cuerpo. Bueno, ahora la diferencia entre eucariota y procariota. Tenemos que el tamaño de la eucariota es mayor de 10 micrómetros y tiene una estructura compleja, mientras que la procariota tiene un tamaño menor de 10 micrómetros y su estructura es simple. La composición de la eucariota, bueno, él posee un núcleo definido, mientras que la composición de la procariota no posee un núcleo, ¿sí? En cuanto a su reproducción, la reproducción de la eucariota es sexual y asexual, pueden ser ambas, mientras que en la procariota es netamente asexual. La eucariota tiene una forma muy variada, no tiene una forma específica, y la procariota tiene una forma generalmente de bastón o esférica en espiral. Y en cuanto a la división celular, la eucariota puede realizar mitosis o meiosis y la procariota puede ser de forma directa o por fisión binaria. Bueno, ahora hablemos sobre la nutrición de los hongos y la forma en la que los hongos se nutren o ingieren, o adquieren su alimentación, ¿sí? Los hongos utilizan nutrición heterotrófica y esta se divide en tres. Está la parásita, la comensal y la saprófita. La parásita son estos que se obtienen de organismos donde los hongos mismos dañan estos organismos, valga la redundancia. Tenemos la nutrición comensal, que se obtiene de alimentos de otro organismo sin dañarlo, sin generar ningún tipo de daño. Y la saprófita se obtiene de materia orgánica muerta. Ya está, como dije, que ellos crecen en materia orgánica descompuesta, bueno, de esta también se alimenta. Bueno, ahora hablemos de los hongos contaminantes y oportunos, ¿sí? Los hongos contaminantes crecen en diferentes entornos y causan problemas de contaminación. Ellos pueden crecer en madera, en papel, en alfombras, en yeso y pueden ocasionar daños de la salud si estos se inhalan, porque ellos secretan esporas y al inhalarse pueden generar algún tipo de problemas de salud o incluso daños estructurales también. Tenemos los hongos oportunistas, que son inofensivos para individuos sanos, sin embargo pueden causar infecciones en personas con sistemas inmunológicos debilitados, ¿sí? Estas infecciones pueden ser en varias partes del cuerpo, como en la piel, pulmones, el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Y bueno, ejemplos de estos hongos pueden ser la cándida, el aspergillus, el cryptococcus y el mucor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la morfología y el crecimiento de los hongos. Morfología y crecimiento de los hongos. Los hongos pueden crecer como moho y como levaduras. Hay algunos que desarrollan la capacidad de crecer de ambas maneras, como moho y como levaduras. Eso se le conoce como dimorfismo y depende de la temperatura en la que el hongo se desarrolle.
Los mohos se pueden desarrollar a una temperatura ambiente de 20 a 25 centígrados y las levaduras se pueden desarrollar a una temperatura corporal de 37 centígrados. El talo o micelio. Los hongos poseen una estructura conocida como talo o micelio. Estas poseen ciertas partes. Entre estos tendríamos el talo vegetativo. Este asegura el desarrollo, la nutrición, la fijación y la edificación de las partes reproductoras. Por otro lado tendríamos el talo reproductor. Aquí es donde se originan los órganos reproductores. También tendríamos lo que sería un talo disociado. Produce colonias de levaduras de crecimiento rápido y de consistencia cremosa. Y el talo filamentoso, da lugar a colonias de moho de crecimiento centrífugo. Los mohos tienen un talo pluricelular o filamentoso, que aquí es donde se lo conoce como hongo filamentoso. También hay que conocer que los filamentos son conocidos como hifas. Las hifas son unas estructuras cilíndricas y uniformes de diámetro variado. Estas pueden medir de 1 a 30 micras. Están compuestas por una pared celular por donde fluye el protoplasto y esta constituye la zona de extensión que representa la región de crecimiento. Estas pueden ser unas hifas sifonadas o unas hifas tabicadas. Las hifas sifonadas también son conocidas como asetadas, lo que quiere decir que no posee septos. Al no tener tabiques que organicen su interior, las organelas se encuentran dispersas. Estas se encuentran en los hongos inferiores. En el caso de las hifas tabicadas, estas están presentes en los hongos superiores y presentan septos, por lo que son organizadas. El micelio. El crecimiento enmarañado de las hifas produce una estructura conocida como micelio, que también se le conoce como talo, que espero que vimos el talo vegetativo y el talo reproductivo. Las levaduras. Las levaduras es la unidad fúngica más simple. Estas se reproducen por gemación, que es un tipo de reproducción asexual que le da origen a lo que serían los blastoconidios, a diferencia de los mohos que generan esporas. Hay que saber que las levaduras no forman hifas, sino unas estructuras similares que están compuestas por la unión de múltiples levaduras que, gracias a su similitud con las hifas, se le conoce como pseudohifas. Dejando a un lado la diferencia en su reproducción, las levaduras y los mohos poseen similitudes debido a que tienen múltiples organelas en común. Estructuras subcelulares de los hongos. Los hongos son unas estructuras eucariotas que poseen un núcleo definido y organelas subcelulares especializadas. Entre estas tendríamos el núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula y es donde se encuentra el material genético almacenado en forma de cromosoma. Tiene una membrana celular, que es una capa que rodea a la célula fúngica y se encarga del paso de sustancias dentro y fuera de las células. El citoplasma es la parte gelatinosa dentro de la célula donde ocurre la mayor parte de funciones metabólicas. También tendríamos la mitocondria, que es la organela encargada de la producción de energía en forma de ATP. También tendríamos el retículo endoplasmático, que puede ser tanto liso como rugoso, y está involucrado con la síntesis de lípidos y proteínas. También tendríamos al aparato de Golgi, que se encarga de modificar, empaquetar y transportar lo que serían lípidos y proteínas hasta su sitio de destino, ya sea dentro o fuera de la célula. Las vacuolas es una organela de almacenamiento que contiene agua, nutrientes y desechos. También tendríamos lo que sería la pared celular, que es la capa rígida que rodea a la membrana celular y que tiene como función el sostén y la protección de la célula fúngica. Luego tendríamos al ribosoma, que es la organela encargada de la síntesis de proteínas, y el centrosoma, que es la organela involucrada con la división celular. Todas estas estructuras subcelulares se encargan del funcionamiento y la reproducción de la célula. Sitios de acción de las drogas antifúngicas. Como su nombre lo indica, estos van en contra de los fúngicos,
que comprometen su integridad y amenazan con su vitalidad y supervivencia. Las drogas antifúngicas pueden actuar a diferentes niveles de la célula fúngica. Estas pueden actuar en la pared celular impidiendo su síntesis, en la membrana celular alterando su permeabilidad impidiendo su síntesis, o en la de compuestos esenciales como lo sería el ergosterol. Sobre los mecanismos por los que se da la división celular. En el caso de la membrana celular, aquí es donde actúa la mayor parte de los antifúngicos, debido que es donde existe la mayor diferencia entre las células mamíferas y las células fúngicas, siendo la principal la presencia del ergosterol en vez de la del colesterol. Los antifúngicos que actúan en la membrana celular serían los compuestos de los azoles, los polienos, las alilaminas y las morfolinas. Otro factor que diferencia a los hongos es la disposición sobre la membrana celular de la pared celular, que esta es inexistente en la célula de los mamíferos. Está compuesta por proteínas y polisacáridos, fundamentalmente lo que sería la quitina, los glucanos y mananos. En la membrana citoplasmática también existen residuos como lo sería la cisteína y lípidos fosforilados y nitrogenados. Todos estos compuestos son una diana potente para lo que serían los agentes antifúngicos. Un ejemplo de antifúngico que puede impedir la síntesis de la pared celular sería las equinocandinas, que estas inhiben lo que sería el B1,3 glucanosintetasa, que estaría presente en la membrana plasmática. Por último, el antifúngico que podría impedir lo que sería la división celular sería el cicloporix, que lo que hace es una disminución de electrolitos celulares que produce la reducción de la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Reproducción asexual o anamórfica es aquella que involucra a un único progenitor para generar descendencia. Esto quiere decir que todos los hongos que pasen por un proceso de reproducción anamórfico o asexual va a quedar como clones debido a que su contenido genético va a ser exactamente igual al de su progenitor. Esta es la forma más simple de la reproducción de esporas vegetativas. Están los blastoconidios, que son las blastosporas, que forman conidios a partir del fenómeno de la gemación, en donde también pueden estar formadas las levaduras. Están las clamidosporas o los claminoconidios, que son conidios de pared grande y gruesa, producidos por hifas terminales o intercalares. Tenemos los artroconidios o las artrosporas, que surgen por la fragmentación de las hifas. Están los conidios o las conidiosporas, que son producidas por la transformación de una levadura vegetativa o hifas, o en este caso también por células conidiógenas, que pueden ser especializadas, elaboradas, simples o complejas. Están las esporangiosporas, que son esporas mitóticas producidas dentro de un esporangio encerrado y apoyado por un esporangioforo. Están las macronidias y las micronidias, que son producidas por hifas especializadas, también por medio del estrangulamiento sucesivo del punto de unión. Las macronidias son fusiformes, son grandes, son septadas y multiseptadas, mientras que las micronidias son pequeñas, piriformes y redondas. Está la reproducción sexual, que depende de tres fenómenos en donde pasa la unión de núcleos compatibles. Este es un tipo de producción que no es frecuente en patógenos humanos. Está la plasmogamia, que tiene la producción de dos protoplastos y dos núcleos celulares. Pasa a la cariogamia, que es la unión de estos dos núcleos celulares, haciendo así células diploides, y pasando a la última parte, que es la meiosis, que se encarga de producir 4 células haploides y dar paso a la reproducción de un hongo. Ecología de los hongos. En un lapso comprendido entre 1984 y 2010, se tuvieron diagnósticos de la micosis superficial, siendo la dermatofitosis una de las enfermedades más contagiosas en ese momento. Si hablamos de reservorio, es un organismo en el cual viven normalmente o se multiplica un agente infeccioso, seguido de un reservaria, que es una área de distribución geográfica de los reservorios. También tenemos un área endémica, que es una zona o área de distribución de las enfermedades. Por otra parte, tenemos también enfermedades como lo es la dermatofitosis, que es también conocida como tiña, causada por un hongo de tipo mohos, llamados dermatofitos, que es un tipo de hongo que necesita la propiedad de la queratina para alimentarse.
La queratina es el material de la capa externa, el cual está compuesto por la piel, el cabello y la cara. Este se propaga por el contacto con la piel o al tocar un objeto o un animal infectado. Es una infección fúngica contagiosa de la piel o del cuero cabelludo que se encuentra presente en niños o personas de cualquier edad. Es un hongo saprofito. Esto quiere decir que vive en nuestra piel sin causar ninguna enfermedad. Es una infección por el contagio de la piel que puede causar manchas decoloradas con mayor color o menor color de la piel que los rodea, el cual se puede aplicar un tratamiento de cremas, lociones, antifúngicos como el clotrimazol. Por otra parte, tenemos lo que es la cromoblastomicosis, que es una infección cutánea también llamada cromomicosis, causada por una especie de hongos demáceos que son pigmentados, el cual sus síntomas son que se encuentran partes externas de la piel, el cual pueden estar localizadas en el pie y la pierna, pero también se pueden propagar a otras áreas y más si la piel se encuentra desgarrada. Sus síntomas o su diagnóstico es histológico, clínico y se confirma con un cultivo. El tratamiento consiste en intraconazol, que es un medicamento es un medicamento antiinfúngico. También tenemos lo que es la candidiasis mucocutánea, que es una infección de la piel y de las membranas mucosas causada por una especie de candida, aproximadamente de 150 especies de levadura. Estas se caracteriza por la presencia de placas rojas, pudulosas, grandes y similares a la que se observa en una psoriasis. También tenemos la paracoccidioidomicosis, que es una micosis progresiva de la piel, de los ganglios linfáticos, las mucosas, que se da por el paracoccidioides brasiliensis, el cual se encuentra más frecuente en personas del género masculino entre 20 a 50 años de edad. Sus síntomas vendrían siendo adenitis, úlceras cutáneas y dolor abdominal debido al compromiso de los órganos. El diagnóstico es microscópico y se confirma con un cultivo, seguido de histoplasmosis, que es una enfermedad infecciosa causada por la inhalación de las esporas de tipo Histoplasma capsulatum. Es un hongo por crecimiento levaduriciento a 37 grados centígrados al parasitar en humanos o animales. La taxonomía de los hongos. Esta se basa en las características de sus esporas y ciclos biológicos. Actualmente se lleva a cabo mediante una serie de divisiones gracias a los estudios filogenéticos. Estas divisiones incluyen los hongos perfectos, que se pueden clasificar en varios grupos importantes. En primer lugar, los zigomicota. Son los hongos cuyo hábitat principal es terrestre, aunque también se encuentran en sustratos como madera, materiales de queratina, estiércol, suelo y alimento. Algunas especies son responsables de la fermentación, mientras que otras carecen sobre materia en descomposición o forman relaciones de simbiosis con plantas. Por ejemplo, el moho del pan. Por otro lado, los ascomicota son el grupo más grande de hongos perfectos. Se caracterizan por tener un micelio tabicado que produce ascosporas endógenas y comprenden organismos desde unicelulares hasta hongos complejos. Al menos el 50% de los hongos de este grupo forman asociaciones con algas para formar líquenes y otros establecen relaciones con plantas como micorrizas, ayudando en el aporte de nutrientes y protección a insectos. Estos hongos se desarrollan en una gran variedad de ambientes terrestres o acuáticos, incluyendo lugares extremos como altas profundidades del mar y la Antártida. Tienen una gran importancia económica debido a su capacidad para producir compuestos como antibióticos, así como su participación en la producción de pan, cerveza y quesos. Sin embargo, también pueden ser parásitos de plantas, animales y humanos. Finalmente, los basidiomicota constituyen otra división importante en la clasificación de los hongos perfectos. Este grupo incluye hongos filamentosos compuestos por hifas, a excepción de las levaduras, que se reproducen por vía sexual mediante la formación de esporas especializadas llamadas basidiosporas. Muchos de estos hongos desarrollan estructuras con sombrero y algunos son comestibles. La taxonomía de los hongos perfectos se basa en sus características morfológicas, biológicas específicas, lo que permite clasificarlos en grupos distintivos con diferentes funciones e importancia económica y ecológica. También están los hongos imperfectos.
también conocidos como Deuteromycota o Fungi imperfecti. Son un grupo de hongos que se caracterizan por no tener una fase sexual observada. Esto significa que no se ha identificado su reproducción sexual en la naturaleza. La clasificación de estos hongos como imperfectos es principalmente una designación temporal, ya que se basa en la falta de conocimiento sobre su fase sexual y no en una característica inherente de su biología. Muchas de las especies clasificadas como Deuteromycota probablemente pertenecen a otros grupos taxonómicos como Zygomycota, Ascomycota o Basidiomycota. Una vez que se comprenda mejor su ciclo de vida completo, los hongos imperfectos tienen una gran diversidad de formas y funciones y se reproducen asexualmente mediante esporas de tipo conidio, fragmentación o gemación del micelio. A pesar de la incertidumbre sobre su fase sexual, muchos hongos imperfectos desempeñan roles importantes en la naturaleza, la industria y la medicina. Enfermedades producidas por hongos. Entre estas tenemos las alergias, que estas son una reacción de hipersensibilidad ante antígenos no nocivos, mayormente ambientales. Los factores que favorecen el crecimiento de hongos son la oscuridad, la humedad y el acúmulo de polvo y materiales orgánicos. Las esporas fúngicas son mucho más pequeñas que un grano de polen, lo cual facilita su entrada al tracto respiratorio. Tenemos 4 tipos de alergias. Los primeros 3 tipos tienen que ver con alergias respiratorias, en las cuales participan diferentes inmunoglobulinas con diferentes antígenos y esto producen diferentes síntomas como por ejemplo picor de nariz y ojos, secreción nasal, estornudos y dificultad para respirar. Y el tipo 4, que tiene que ver con dermatitis por contacto, en la que participan células T con el diferente antígeno y producen una inflamación local. Los hongos que participan en las alergias son Alternaria y Cladosporium, que se encuentran mayormente en exteriores, y Penicillium y Aspergillus, que se encuentran mayormente en interiores. La micotoxicosis. Esta tiene que ver con una intoxicación sistémica producida por las toxinas de los hongos que se puede dar por ingesta, por inhalación o por contacto con las toxinas de los hongos. La más común es por mohos que se encuentran más fácilmente en los alimentos. Y la micosis es cualquier enfermedad producida por hongos. Tenemos las más comunes, que son la dermatofitosis, también conocida como tiña, la candidiasis y el vulgarmente conocido como pie de atleta. Esta, dependiendo del lugar en el que se encuentre la micosis, esta puede ser superficial, subcutánea, sistémica o profunda y oportunista. Clasificación de la micosis: superficial, subcutánea, sistémica y oportunista. La superficial son infecciones de los hongos que afectan a los tejidos queratinizados, como lo son las uñas, el cabello, así como también la mucosa. Las más importantes con su mayor frecuencia son la pityriasis versicolor, la dermatofitosis, denominadas también tiñas, y las candidiasis, micosis subcutánea. Estas viven lo que son en el suelo o en la vegetación. También penetran lo que son la capa de la piel o el tejido subcutáneo. Por mediante inoculación traumatizada con el material contaminado. En términos generales, por lesiones granulomatosas que van afectando poco a poco desde el punto de implantación. Micosis sistémica. Estas micosis sistémicas son infecciones fúngicas que afectan la puerta de entrada de lo que son los órganos o un sitio profundo. Los órganos son el pulmón, el tubo digestivo y los senos paranasales. Tienen la capacidad de diseminarse de forma hematosa para así generalizar las infecciones. Los oportunistas. Estos oportunistas son infecciones sapróficas que suelen hospedarse en un involucrado sano para así poder
expandir su infección. Acontecimientos relevantes en la micología médica. La micología es una rama de la microbiología la cual se estudió primero e incluso describe los antecedentes clínicos de la micosis superficial. Hipócrates creó un documental sobre la candidiasis pseudomembranosa y la nombró alfa o alba. Esto fue constatado por Galeno Celso, el cual también reconoció que la tiña es inflamatoria. Gracias al descubrimiento del microscopio de 1623 a 1723, en el siglo XVII se iniciaron los estudios de hongos y otros microorganismos, pero en 1729 Pierre Michel publicó sus investigaciones sobre la obra de Nova y Planteur, el cual fue lo que le dio origen a el término de Aspergillus. El conocimiento y la relación de los hongos con las enfermedades se da gracias al florecimiento de la época bacteriana. A pesar de toda esta actividad, siempre hubo un vacío de información acústica sobre los microorganismos y sobre los tipos o los diversos tipos de los mismos. Por ende, se quiso solucionar este déficit de conocimiento y se formó desde 1927 hasta 1970 una comisión coordinada de la micosis, la cual procedió del doctor José Ignacio Baldó, el cual propuso el método de una encuesta epidemiológica, la cual iba a ser aplicada tanto a habitantes regionales como locales, pero dicho método no pudo ser aplicado y hasta 1985 fue que se logró dar inicio al proyecto sobre el estudio de la micosis, y este fue liderado por la doctora Albornoz, la cual creó el Instituto Biomédico, en el cual periódicamente están fomentando o publicando la información sobre el aspecto de la micosis y sobre sus agentes causales. En Venezuela se tiene un estudio de la micosis muy básico e incluso se estudia el disformismo, el brasilismo y con relación a la virulencia. El laboratorio de micosis nacional venezolano de investigaciones científicas. Gracias.